Hoy platicaremos cómo se confirma el desfalco cometido o impulsado durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Sobre todo, este lamentable desmantelamiento ocurrió en dos de las principales empresas más estratégicas de México. Hablamos de CFE y de Pemex. Simplemente en CFE tenemos este dato que en el segundo trimestre, es decir, de abril a junio, hubo una ganancia durante el gobierno de López Obrador de 11,130 millones de pesos. Sin embargo, justo en el año pasado, en ese mismo trimestre, hubo pérdidas de 49,000 millones de pesos. ¡Wow! Pérdidas por casi 50,000 millones. Es muy ejemplificativo cómo estaba la uña larga a la orden del día durante estos gobiernos prinosáuricos. Sin duda va a ser muy importante que se pueda rescatar, pero sobre todo que se pueda impulsar a CFE y a Pemex para que generen una gran productividad, un gran ahorro y una gran eficiencia, pero sobre todo también va a ser muy importante que se pueda investigar a dónde fue parar todo el dinero de estos desfalcos durante los gobiernos prinosáuricos. ¿Cuántos trapitos sucios van a salir? ¿Cómo Felipe Calderón sacó raja política sobre algunos problemas que ha tenido la CFE? ¿Qué tanto debe de hacer el gobierno de López Obrador en este tema? Todo eso junto con nuestras conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos alerta internacional. Se confirma sabotaje a CFE y Pemex durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Me da gusto ver cómo se están enderezando el camino en algunos rubros. Algunas personas, como su servidor, que había sido muy crítico con Manuel Bartlett, creo que me está dando una cachetada en la trompa con el trabajo que se está realizando en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque si vemos estos ejemplos de cómo durante el gobierno pasado, justo en el segundo trimestre, había estas enormes pérdidas de casi 50,000 millones de pesos, el día de hoy ver que en el mismo periodo existen interesantes o fuertes ganancias o utilidades, pues es una gran muestra de que se están haciendo las cosas diferentes. Pero miren, para tenerlo aquí de forma más ejemplificativa, señalaba Simón Levy, este exfuncionario que estaba trabajando en la Secretaría de Turismo como subsecretario, en donde señala: para cerrar la noche, la CFE alcanzó una utilidad de 11,130 millones de pesos de abril a junio de 2019, frente a la pérdida de 40,032 millones de pesos en ese mismo trimestre en el 2018. Y miren, tenemos esta nota publicada en Expansión, la cual está titulada: la CFE gana 11,130 millones de pesos en el trimestre y reduce sus pérdidas en el año. Y menciona: la Comisión Federal de Electricidad registró ganancias netas en el segundo trimestre del año gracias a su impulso en sus ingresos derivados a mayores ventas de energía. La Eléctrica Nacional, que dirige Manuel Bartlett, obtuvo ingresos por 140,000 millones de pesos, un avance de un 12,8% respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras de su reporte al segundo semestre en la Bolsa Mexicana de Valores. Y también se mencionan: los ingresos de la compañía aumentaron debido a los mayores ingresos por venta de energía, ingresos de transporte de energía, ingresos por subsidio, ingresos por venta de combustible, y también porque fueron compensados por la disminución de otros ingresos y ganancias por 9,665 millones de pesos. Ojo, de esta nota vale la pena destacar cómo han aumentado los ingresos de CFE, pero sobre todo al ver que se ha eficientado los gastos o la inversión que se ha hecho en mismo CFE. ¿Por qué? Porque antes gastaban mucho más, se endeudaban mucho más, por lo tanto dejaban titiritando el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. También lo podemos ver de forma ejemplificativa lo ocurrido con Pemex cuando publicaba el propio Simón Levy: otra nueva, se reduce la pérdida de Pemex en aproximadamente una tercera parte respecto de abril a junio de 2019 frente al mismo trimestre del 2018. Y aquí están estas pérdidas. Mientras con Peña Nieto hubo 163,000 millones de pesos, el pasado trimestre existió una pérdida de 52,789. Por lo tanto, la caída libre se está deteniendo. Y sí, esos 100,000 millones de pesos definitivamente hacen una gran diferencia.
Ahora el reto es que después de todo este proceso de inversión, que se pueda generar esa autosustentabilidad para que pueda recuperar ese liderazgo y esas ganancias en donde pueda ser competitiva contra cualquier otra petrolera privada o pública. Por otro lado, no debemos perder de vista cuál ha sido el compromiso de López Obrador respecto a CFE, quien ha señalado que se compromete a que no habrá apagones para todos aquellos hermanos que cayeron en las trampas, en las mentiras de Felipe Calderón, quien decía que no eran capaces los políticos morenistas en administrar, en darle el seguimiento que necesitaba CFE para poder brindar el servicio de energía eléctrica. ¿Cuáles fueron las palabras de López Obrador? Aquí nos dice: la CFE informó que se garantiza el suministro en el norte y en el sur del país para hacer frente a la demanda de energía por altas temperaturas. Y de igual forma menciona: el presidente López Obrador afirmó que se está garantizando el abasto de energía eléctrica en el país sin aumentos en los precios y que para ello se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad, además de que ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado. No habrá problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y no va a haber apagones. Todo esto lo digo para que no se manipule, expresó en conferencia de prensa en la que indicó que se reforzará a la CFE en el sureste, zona en donde hacen falta líneas de transmisión, y construirá la planta de generadoras de energía. Asimismo, vale la pena también recordar cómo el propio Manuel Bartlett ya había mencionado que durante el gobierno de Calderón exfuncionarios se dedicaron a desmantelar a la CFE. Esto fue publicado el pasado 11 de febrero, en donde señaló el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que el expresidente Felipe Calderón y a 8 exfuncionarios que habrían contribuido en el desmantelamiento de la CFE y en el sector energético. En Palacio Nacional, ante el presidente López Obrador, Bartlett expuso que desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, los exfuncionarios en claro conflicto de interés han participado en el sector energético en empresas particulares. Y ahí fue que señaló que en el periodo de Carlos Salinas, su exsecretario particular José Córdoba Montoya participa en la empresa proveedora de servicios SADCB. De igual forma, en la lista se encuentra Jesús Reyes Oroles, González Garza, exdirector de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la SCT, y Luis Telles, exsecretario de Energía. Asimismo, no debemos perder de vista cuáles fueron las palabras de López Obrador para confirmar cómo existía esta intención deliberada de los gobiernos prinosauricos para desmantelar, para darle la torre a la CFE. ¿Qué fue lo que dijo AMLO? Aquí lo tenemos en esta nota publicada en Vanguardia, la cual está titulada "Garantiza AMLO abasto de la electricidad sin aumento de tarifas". Y aquí podemos ver el propósito anterior, comentó, era quitarle la capacidad de generación de energía eléctrica a la CFE y en lugar de darle mantenimiento a las plantas. Por eso lo hacían, la caída de forma deliberada para que la CFE fuera perdiendo capacidad y se sustituyera con empresas particulares. Fueron sus palabras. A mí no se me olvida y me da muchísimo coraje recordar cómo Felipe Calderón intentaba sacar raja política aprovechándose de los errores o de los problemas que se registraron en Mérida, Yucatán, cuando se presentaron los apagones, en donde, por cierto, Calderón publicó: sufre apagón la península de Yucatán por segunda vez en menos de 60 días. Hay un problema grave en el sistema eléctrico, probablemente asociado con la entrada de personas leales a la nueva administración, pero sin capacidades técnicas en el sector. Y de igual manera publicó Calderón: otro mega apagón en Yucatán se debe fundamentalmente a la escasez de gas natural, que puede ser aliviada con los gasoductos en construcción. Sin embargo, la CFE se pone a cancelarlos, incluso uno que ya está terminado. Por su parte, la CFE, que es encabezada por Manuel Bartlett, mencionó que se estaba haciendo una fuerte inversión, 2,000 millones de pesos, para reforzar la red de transmisión en la península de Yucatán, con el objetivo de satisfacer el incremento de la demanda de electricidad en la región, al tiempo que garantizaron que no habría más apagones en la zona. En conferencia de prensa detallaron que la obra entrará en operación en 2 años y beneficiará a 1.9 millones de usuarios. Y respecto a todo este tema, mi querida familia Nopal Times, a nosotros nos parece positivo que con datos, que con estadísticas en la mano, podamos ver que están existiendo ganancias, que está existiendo utilidad en las empresas estatales. Esto al menos en la CFE, y también por supuesto en lo que respecta a Pemex, que se está reduciendo la pérdida.
Sabemos que Pemex necesita mucha inversión para rehabilitar, reacondicionar las refinerías ya existentes, en construir esta otra nueva, y por lo tanto se viene un proceso, un periodo de mucha inversión, lo que podría implicar un mayor proceso de tiempo. Pero mientras tanto esperamos que en la CFE continúen con este buen camino, pero ojo, no solamente en continuar con esta productividad o en generarle utilidades o mayores ganancias a la empresa, sino también esperamos que pueda iniciarse una importante investigación para saber cómo fue la administración durante los gobiernos tanto de Peña Nieto y Calderón, a dónde fue a parar todos esos miles de millones de pesos que reportaban de pérdidas cada trimestre, a qué cuentas fueron a parar. Sin duda va a ser un reto para la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto, que se pueda dilucidar, que se pueda aclarar a qué bolsillos fueron a parar, porque claramente no creo que se hubiera ido a infraestructura, sino se estarían notando los resultados como está sucediendo en la actualidad. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí podamos ver a varios funcionarios de con Peña Nieto y Calderón en el bote por todo este desmantelamiento y saqueo a la CFE y a Pemex? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pechorrelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos cómo miles de personas en redes y presencialmente han exigido y han protestado contra Enrique Alfaro por su represión. Algunos le piden que sea revocado, otros piden que renuncie. Veamos nada más. Y no solo eso, también